Saludos, y en este subproyecto de Derecho Probatorio les voy a hablar acerca de documentos, experticias, inspecciones judiciales, las presunciones jure y presunciones iuris tantum. Mi nombre es José Reyes, estudiante de tercer año de Derecho del subproyecto SP02. Quiero iniciar con la definición de documentos, los cuales en materia probatoria se habla de la prueba por escrito o documental, donde se engloba lo escrito, bien sea público o privado. En fin, cualquier instrumento en donde se conste algo que constituye un esfuerzo sobre el contenido y lo que esté escrito. ¿Okay? Ahora bien, en este tema también abordamos lo que es la naturaleza jurídica, por lo cuanto es un medio de prueba indirecto extraprocesal, pues refleja una situación que sucedió en el pasado fuera del proceso. Precisamente y con base a esto, configuración de naturaleza jurídica, se establece una clasificación en los siguientes términos. Primero tenemos representativo dispositivo en cuanto incorpora una declaración constitutiva. Y en segunda instancia tenemos lo representativo testimonial, que materializa una declaración de conocimiento o un simple acontecimiento que puede generar consecuencias. Ahora bien, ¿qué elementos tiene que constituir este documento? Tenemos diferentes elementos: existencia del material, contenido, forma de la representación de este material, autoría y la data. Bien, cada una de ellas tiene una definición para hablar como elemento que constituya este documento. En cuanto a la existencia material, se considera como una cosa corporal de tipo mueble capaz de ser transportada de un sitio a otro hasta que sea presenciada por el juez. En cuanto al contenido, no es más que la cosa corporal que es el soporte del documento representado de un hecho o un acto jurídico, es decir, es aquella representación o declaración contundente de voluntades o conducta que se plasma en una cosa corporal. Como tercer elemento, la forma de representación, como bien les dije, debe ser por escrito, y esto es independientemente del tipo de soporte. Esto excluye la prueba documental, sea apropiada o no. En cuanto a la autoría, tenemos que esto se tiene que ver con el autor, con un autor, lo cual no debe confundirse cómo se determina esta autoría, es decir, consiste en que puede ser con la firma, con la huella digital o a través del sello comercial, en el caso o en el contexto que se deba a alguna comercializadora. Y la data, como bien su término lo dice, no es más que la data, la fecha, es decir, lo que establece el lugar, la hora y la fecha en que se realiza esta información, este documento, como elemento para un juicio. Elemento para un juicio. Ahora bien, hablemos de la clasificación del documento. Esta clasificación viene dado por 5 aspectos. Este documento sea público, privado, documento dubitado o indubitado, legítimo y legalizado. En cuanto al documento público, no es más que es presenciado y autorizado por un funcionario público competente, ¿ok? En donde éste da plena fe de las características de este documento frente a terceros. El privado no es más que son aquellos documentos que son esenciales y que pertenecen al ámbito privado, que dejan constancia de lo acontecido y lo realizado dentro de la esfera privada, y lo cual se puede llevar en diferentes situaciones jurídicas de esta índole. Cuando hablamos de dubitado o indubitado, va a depender de la necesidad de cuál sea cotejado con llenar su eficacia durante el proceso jurídico. Legítimo no es más que son aquellos que, dado a su contenido, responden a la realidad y se contraponen a lo falso. Por eso se le da esta característica como jurídica. Y tenemos lo legalizado, que son aquellos que existen la afirmación por personas debidamente autorizadas en el ejercicio de...
Cuando hablamos de un documento público o auténtico, tenemos que conceptualizar que no es más que aquel presenciado y autorizado por un funcionario público y que se puede definir en otra forma como aquella lo cual da autenticidad a los hechos o relaciones jurídicas en las normalidades, lo cual se puede obtener de los efectos adecuados de la naturaleza específica de la relación que se establece en este acto o en este documento. ¿Qué requisitos debe contar este documento público auténtico? No es más que debe representar un hecho cualquiera, un acto autorizado por un funcionario público y que este documento sea autorizado por funcionarios que tengan y ejerzan estas funciones y la forma del instrumento que se está presentando ante el ente jurídico. Y finalmente, como característica del documento público, tenemos la oportunidad y forma para su presentación en el juicio. Esto de acuerdo al artículo 340, número 6 del Código de Procedimiento Civil, se establece que en el libelo de la demanda deberá expresar, artículo 6, en el numeral 6, perdón, los instrumentos en que se fundamenten la pretensión. Esto es que aquellos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo de la demanda. Por su parte, el artículo 434 dispone si el demandante no hubiera acompañado la demanda con los instrumentos en los que se fundamenta, no se admitirán después, al menos que haya indicado en el libelo de la oficina o el lugar donde se encuentre o donde la fecha posterior a esta introducción de la demanda aparezca. Y si esos anteriores que no tuvo conocimiento de ellos, ya en este caso no se le da la utilidad del mismo. Los tipos de documentos públicos tenemos los documentos registrales, los documentos notariales, los documentos administrativos y los documentos judiciales, los cuales van a ser emitidos en cada una de aquellas oficinas que tengan estas competencias cuando hablamos de la parte registral, notarial, administrativo. Ahora bien, ¿qué son los libros de los comerciantes? El artículo 1377 del Código Civil de los Libros de Comerciantes hace fe contra ellos, pero los cuales contrarios no podrán aceptar lo favorable sin admitir lo que también o lo adverso que ellos contemplan. El artículo 35 del Código de Comercio nos establece que todo comerciante al comenzar su giro y al fin de cada año hará en el libro de los inventarios una descripción exhaustiva y estimatoria de todos sus bienes, tanto muebles como inmuebles. Dentro de este tema también tenemos que hablar acerca de las cartas. Las cartas son instrumentos privados que pueden proceder de las partes o de los terceros que después de ser reconocidos como plena prueba contra su autor, además pueden ser considerados como testimonios o simples indicios, ¿ok? Entonces esta carta no tendrá ningún tipo de problema si se presenta por parte de este tipo de carta en un juicio, pero que en segundo o tercer supuesto, que es lo más importante, se toma en cuenta la protección constitucional, lo cual corresponderá a la parte privada. ¿Qué es? El telegrama hace fe de como instrumento privado cuando el original lleva la firma de la persona designada como remitente o como prueba que el original se ha entregado o hecho entregar a la oficina telegráfica en nombre de la persona a la cual se lleva este proceso judicial. Si la firma original se ha autenticado de manera legal, se aplicarán las disposiciones privadas necesarias para que éste tenga veracidad. Los registros y papeles domésticos no hacen fe en favor de quien lo ha escrito, pero hacen fe contra la otra persona. Y esto se da por ciertas características. Cuando se enuncian formalmente un pago que se ha hecho y cuando se contiene mención expresa de haberse hecho la anotación para suplir la falta de documento a favor del acreedor. Cuando hablamos de tacha de documento, se entiende que es la acción o el medio de impugnación para destruir total o parcialmente la eficacia del documento. La única vía que otorga la ley para desvirtuar
este valor probatorio, el documento público, es el llamado procedimiento de la tacha de falsedad, el cual consiste en la alteración de la verdad de tal forma que establece que obligaciones no verdaderas o que inducen a error indeducible en una relación jurídica que no es cierta. Existen dos formas o dos tipos de falsedades: la falsedad ideológica y la falsedad material cuando hablamos de tacha de documentos. La ideológica ocurre cuando el autor hace constar en él declaraciones o representaciones que no corresponden a la verdad o a la realidad. Y las tachas materiales, que es cuando hay una alteración en el orden del documento preexistente. Es decir, pruebas de informes no es más que aquellas que consisten en documentos, libros, archivos u otros que hablan, que se encuentran en oficinas públicas, bancos, sociedades civiles o mercantiles o algún otro tipo de institución que no sean parte del juicio. El tribunal, a solicitud de las partes, tiene que hacerla o hace la solicitud de pruebas de informe ante cualquiera de estas entidades. Parte de este tema importante en el derecho probatorio tenemos la experticia, lo cual es un procedimiento especial para traer al proceso un conocimiento sobre hecho consistente en el dictamen de personas con conocimientos especiales, es decir, que tengan pericia y que se puedan llevar a cabo ante un procedimiento judicial o ante la presencia del juez, mejor dicho. Esta se define como un medio de prueba indirecto destinado a formar parte de la convicción del juez y que éste va a esclarecer un hecho representado de una forma especial, dentro de los cuales entra como un medio ordinario para que el juez tome la decisión. ¿Cuál es el objeto de la experticia? El objeto es verificar que los hechos o aplicar las reglas de experticia de estudio como verdadero o como medio de prueba. Y finalmente tiene como importancia la experticia en el desarrollo de un proceso, puesto a que sirve para que verificar los hechos de interés dentro del proceso judicial, especialmente en personas, puesto que este se basa en personas con conocimientos especiales que se suministran al juez por motivos de formación y a conveniencia. Los requisitos de la experticia tienen que ser un acto procesal. Acto procesal deben ser de figura jurídica, de un dictamen personal sobre cuestiones del hecho y debe ser practicado por terceros. En cuanto a la presentación del dictamen, tenemos que este tiene que ciertas características, como lo establece como se establece desde el año 1993. La ordenación de la experticia de forma legal tiene capacidad jurídica, debe debidamente realizada por un perito, es decir, una persona capacitada para llevar a cabo dicha presentación, que no exista prohibición legal de la práctica de este tipo de experticia, que los estudios del dictamen hayan sido hechos personalmente por el perito y que los peritos no hayan utilizado medios ilegítimos o ilícitos para el desempeño de su cargo. Formas de valoración de la experticia. Esta se evalúa o se valora como prueba una vez que se presente como elemento final de los medios de pruebas en el proceso al culminar el camino, de lo cual están orientados con el fin de inducir en el ámbito del juez para formar parte de la convicción y la valoración psicológica del juez de la formación de premisas siologísticas, en la cual se aprecian los resultados de los medios probatorios que permitirá la fijación de hechos y la aplicación, por tanto, de la consecuencia jurídica. Ahora, otro de los puntos en esta importante ponencia en el derecho probatorio es la inspección judicial. Podemos definir la inspección judicial como un examen que hace el juez sobre personas, cosas, lugares o documentos con el objeto de verificar o esclarecer ciertos hechos de interés probatorio por el juez, lo cual constatará personalmente a través de todos los elementos y todos los sentidos necesarios para la misma. El objeto es precisar las consecuencias producidas por la conducta o hecho de la persona, cosa u objeto sobre lo cual se ensayó una acción o la omisión, por ejemplo, la pérdida del habla, del oído o de cualquier otra función que exista ante una. Ahora,
Otro de los puntos en esta importante ponencia en el derecho probatorio es la inspección judicial. Podemos definir la inspección judicial como un examen que hace el juez sobre personas, cosas, lugares o documentos con el objeto de verificar o esclarecer ciertos hechos de interés probatorio por el juez, lo cual constatará personalmente a través de todos los elementos y todos los sentidos necesarios para la misma. El objeto es precisar las consecuencias producidas por la conducta o hecho de la persona, cosa u objeto sobre lo cual se ensayó una acción o la omisión. Por ejemplo, la pérdida del habla, del oído o de cualquier otra función que exista ante una persona o de una cicatriz perpetua y notable, o que en estos casos la inutilización parcial. ¿Qué requisitos debe tener la inspección judicial? Bueno, requisito de existencia, requisito de validez y requisito de eficacia. El requisito de existencia contemplado en el artículo 202 del Código Orgánico Procesal de Procedimiento Penal, el COP, el cual el funcionario debe practicar o actuar en ejercicio de su cargo y que se trate sobre hecho. Igualmente, los requisitos de validez, los cuales que el ordenamiento de la prueba y la notificación de esta sea de manera legal y que el juez o funcionario sean competentes para tomar en cuenta dicho elemento probatorio y que no existan causas de nulidad que vicien la inspección judicial. Y como requisito de eficacia probatoria, todo hecho se debe a la pertinencia de este hecho inspeccionado, que el acto sea claro y preciso y que no haya producido ningún tipo de restricción o rectificación al funcionario que realice la inspección y que no haya reserva legal sobre el objeto. Ya para finalizar, tenemos la presunción. Tenemos que conceptualizar que la presunción no es más que aquella que se toma como un elemento que se considera como cierto o probable ante un hecho, que se presume que pudo haber ocurrido, pero que se tiene que demostrar a través de ciertos elementos, lo cual tiene que ser basado sobre la lógica jurídica. Las presunciones jure ex de jure es aquella que no se admite como prueba en contra o dicho de otra forma no es un valor consagrado absoluto, sino que se debe a una presunción. Y el iuris tantum es aquella que se establece por ley y que admite como prueba en contra, es decir, permite probar la inexistencia de un hecho o derecho. Es decir, que dicha modalidad de presunción legal es aquella que el legislador tipifica como consecuencia lógica, pero que nos permite o que permite a los litigantes articular una prueba en contraria. En cuanto a las clasificaciones de las presunciones, tenemos por razón del sujeto, por las que son creadas por el legislador y las formadas por el juez, las atendidas a su contenido, que son presunciones los cuales el iuris tantum, que la ley establece, que es cuando el juez asume ciertas pruebas como verdaderas en razón de su función, en razón del campo del derecho. Y finalmente, las presunciones legales admitidas en el marco legal venezolano. Estos actos de la ley se deben declarar nulos si atienden a su cualidad como hechos de fraude o de falsedad. Los casos en que la ley declara a la propiedad o liberación resultaren de algunas circunstancias determinadas. Y finalmente, aquella conforme a la definición general, se puede ver en que el derecho venezolano tenemos algunas disposiciones legales que expresan la admisión de la presunción según el texto legal, así como la Constitución del Código Civil, Código de Comercio, Código de Procedimiento Civil y la Ley Orgánica del Trabajo. Muchas gracias, y quien les habló, José Reyes, estudiante de tercer año de Derecho de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora.